Lo primero que Izuku sintió al abrir los ojos fue el escozor de las cuerdas que le atravesaban la piel a través de la ropa. Instintivamente, luchó por liberarse. No tuvo tiempo de adaptarse a su entorno, debería haberlo hecho. Eso era lo que siempre hacía en un entorno nuevo, pero no podía pensar con claridad. Un fuerte golpe de vidrio contra madera seguido del olor del humo, Izuku giró la cabeza, finalmente notando su error, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que el filtro verde de sus gafas fue reemplazado por pura realidad. Finalmente, estaba empezando a aburrirme. Izuku entrecerró los ojos al ver la figura sentada en un taburete, intentando combatir la confusión mental. En algún momento, creyó ver cosas, unas manos recorrieron el cuerpo del tipo, era extraño. No puedo decir que haya visto un fetiche peor, pero ¿quién soy yo para juzgar? Quiso reírse de la idea y luego de lo miserable que se sentía. Otra persona. Izuku asumió que era un hombre, y entonces las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con la niebla oscura que lo rodeaba. Un portal de teletransporte, entonces, fantástico. Dale una paliza al chico, Shigaraki-san. Se golpeó la cabeza muy fuerte. Izuku se giró para quedar cara a cara con el mismísimo Hiran, fumando como siempre con una sonrisa arrogante. Debería haberle cortado la garganta. ¿Qué? ¿En qué estoy pensando? Negó con la cabeza. Solo estoy cansado, necesito concentrarme. Dijo Shigaraki, ¿verdad? Nunca había oído ese nombre. ¿Y de quién fue la idea? Espetó Shigaraki, girándose finalmente para encarar al chico. Oye, no me mires. Le habría ofrecido una reunión, pero insististe, empezó Hiran, pero lo interrumpió, es tan hombre niño. Izuku puso los ojos en blanco. Cállate, no quiero oírlo. Juega bien, Shigaraki Tomura. Así que es un idiota, volvió a poner los ojos en blanco, atrapado entre los dos, en medio de la conversación más estúpida que había visto en todo el día, un día largo y de mierda. Solo quiero descansar un poco. ¿Qué quieres de mí? Espetó Izuku, tranquilo pero al grano. Mira quién decidió unirse a nosotros, ¿ves? Te dije que le dieras tiempo. Una risita baja y Hiran exhaló el humo en dirección a Izuku. Mataría por un cigarrillo ahora mismo. Sentía una opresión en el pecho a medida que pasaban los segundos, y la presión empeoraba. La ansiedad, la responsabilidad de la importancia de su misión. Solo quería soltarlo todo. Izuku se mordió el interior de la mejilla con los ojos cerrados. Su mente estaba desbocada, cada vez le costaba más controlar sus pensamientos, así que inconscientemente cerró los dedos en un puño. Ahora sentía el ardor de sus nudillos desgarrados, y dejó escapar un suspiro tembloroso que no sabía que estaba conteniendo por el dolor recién reconocido. ¿Cómo lograste librarte de la policía? Preguntó, dirigiendo su atención al fumador. No tenían nada sólido que pudiera relacionarme, pero no estamos aquí hoy por eso, Midoriya-kun. Las pupilas de Izuku se encogieron, sabían quién era. Hiran debió de notarlo porque sonreía. Nada personal, chico. Vaya al grano, ¿qué demonios quieres de mí? Insistió Izuku. Necesitaba salir de allí. Cada segundo perdido significaba una condena más larga en prisión, no solo para él, sino también para Aizawa. Hiran no paraba de hablar de tus notas de nerd, así que eché un vistazo, se giró para mirar a Shigaraki esta vez, observando al chico mientras tomaba un sorbo de su bebida mientras hacía una pausa. Odio las misiones secundarias y otros jugadores también están empezando a molestarme, así que... Trabajarás para Tomura como analista de la Liga de Villanos, Midoriya Izuku. Fue tomado por sorpresa cuando una voz profunda y siniestra se escuchó a través de la pantalla plana que estaba a su lado. Mantén la calma, Izuku. Y si me niego, puedes decirle adiós a Eraser. Izuku vio cómo el vaso de whisky que sostenía Shigaraki se convertía en polvo en cuestión de segundos en cuanto su dedo meñique, que sostenía en el aire, se unió al resto. Puro terror. Era la única forma de describir lo que sentía. En cuanto lo dejé entrar. Debería haberlo sabido. Arruino todo lo que toco. Debería haberme suicidado cuando tuve la oportunidad, así todo sería mejor. Un mundo mejor sin una inútil aspirante a don como yo. Si eso significaba que Aizawa estaría a salvo, lo haría. ¿Qué más podía perder? Y si tenía suerte, quizás se libraran de mí para siempre. Izuku asintió. Bien, pero necesito un favor, solo por esta vez. Oyó un leve roce y, de repente, las cuerdas se soltaron. ¿Qué es? Necesito que uses el quirk del chico del portal para liberar a Siren de la custodia, eso es todo. Considéralo hecho, chico.
Hiran tenía su contacto para el trabajo de justiciero, así que Izuku se puso de pie de un salto y caminó hacia adelante mientras otro portal se abría justo en el medio del bar. Se detuvo cuando escuchó la voz a través de la pantalla nuevamente. Tan lleno de autocompasión y sin saber lo que significa para un niño solo porque aún no tienes un don, aquí estás, haciendo de héroe, Midoriya-kun. Qué pena cómo tratan a alguien tan capaz como tú. Izuku cruzó el portal oscuro sin respuesta, y así fue como se encontró en su escondite, solo al fin. Un texto apareció en su pantalla: está hecho. Tranquilo, monótono y frío. Una respiración entrecortada desató una tormenta de sexo. Los últimos días lo afectaron mientras la adrenalina se disipaba. Con el labio partido temblando, Izuku respiró entrecortadamente mientras buscaba el cuchillo que llevaba atado a la pierna. Los segundos se convirtieron en minutos, y estos en horas viendo cómo la sangre manaba de sus antebrazos. Se sentía eufórico, en cierto sentido. No podía describirlo, no, esto no. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza, sus propios pensamientos lo atormentaban mientras luchaba por dejar de infligirse dolor. Daisuke, el alcohol, el equipo, luego Eri, la pelea, Siren y ahora la gente que se hace llamar la Liga de Villanos. Demasiado, es demasiado. No puedo, no quiero. Izuku nunca había pensado en suicidarse, al menos no conscientemente. Es decir, hasta este mismo día, no lo había hecho. No significaba nada para nadie, se mentía a sí mismo al decir que luchaba por el bien del pueblo, por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Izuku era egoísta y cruel, un mentiroso. No se diferenciaba de la gente a la que ayudaba a encerrar. Era un inútil, solo lo estropeaba todo. Se interponía en el camino. Mejor que se librara del problema. Finalmente soltó el cuchillo y comenzó a llorar de nuevo. Llorar era quedarse corto, no podía respirar. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde que recuperó el sentido. Había tanta sangre que no quise. ¿Qué hago aquí? No tenía ni idea de qué estaba pasando ni de qué hora era. Solo sabía que no podía mover ni un músculo. Tenía los dedos pegajosos y cubiertos de sangre, al igual que la ropa, tenía la vista borrosa. Todo estaba borroso y le dio un susto de muerte. Izuku se obligó a concentrarse en el dolor, pero el entumecimiento era abrumador. Quería llorar, pero no podía. Quería enojarse, pero no podía. Nada se sentía bien, todo estaba fuera de lugar y de control. De repente, su teléfono vibró. En algún lugar, no a la distancia de su brazo, eso lo distinguió. Apoyándose en el suelo polvoriento con las manos ensangrentadas, intentó levantarse con todas sus fuerzas. Fue un error, debería haberlo sabido porque cayó de bruces. Sus labios magullados temblaban, sentía ese nudo en la garganta, el mismo que sentía cada vez que estaba a punto de llorar. No encontraba el fuego para arrastrarse, para reunir fuerzas y alcanzar su teléfono al otro lado de la habitación. Tal vez debería dejarme pudrir aquí. _baja. A Aizawa le hervía el estómago de inquietud, se sentía inútil e indefenso. Estaba furioso consigo mismo por haberse lastimado cada vez que le dolían las heridas, pero todo se desmoronaba cuando Izuku no contestaba su teléfono. Desde que conoció al chico, aprendió rápidamente que Izuku siempre contestaba y atendía sus llamadas a menos que no pudiera hacerlo o estuviera herido. Había pasado una hora sin noticias, así que decidió restarle importancia. A la segunda hora, empezó a preocuparse y puso las noticias. Una parte de él esperaba ver al chico, aunque fuera una mala noticia que lo atraparan, pero nada, otra vez. Sin embargo, a la hora siguiente, se transmitió que Yamada Isashi estaba prófugo y que, según unas imágenes recientes del banco, se había descubierto que era Siren. Eraser y Kurai aparecían, pero no pudieron ser identificados debido a un archivo corrupto. Aizawa no estaba allí para ver la transmisión porque había acostado a Eri y se había ido a buscar a Izuku. Sabía dónde encontrarlo, había un lugar donde Izuku siempre encontraba seguridad, y así fue como terminó en el barrio abandonado, a pocas cuadras de su apartamento. Nada diferente del edificio comparado con la última vez que lo había ayudado a recomponerse después de, suspiró al abrir la puerta, pero enseguida entró en pánico al percibir que lo único que olía era metal. Al entrar corriendo, con las vendas en la mano, vio a Izuku tendido boca arriba con un cuchillo y un gran charco de sangre a sus pies. Por una vez, agradeció la salida del sol, pero no alivió sus preocupaciones al notar el origen de la sangre. Aizawa se quedó paralizado. Izuku estaba pálido como la nieve, tendido sin vida, con lágrimas en las mejillas.
Cayó de rodillas, tomándose el pulso con manos temblorosas. La idea de perder al niño lo aterrorizaba. Apretando aún más los dedos, rogó a Dios que le diera un pequeño empujón bajo la piel blanca como la nieve. Vamos niño, no te atrevas a morirte. Por fin, lo sintió. Fue lento y apenas lo suficientemente fuerte como para notarlo, pero allí estaba. Aizawa exhaló profundamente. No estaba seguro de qué había pasado, pero al segundo siguiente, lo abrazó. Izuku gimió débilmente, intentando comprender lo que ocurría. Todo era apagado y borroso. Y solo sentía dolor. Sus brazos palpitaban y recobraron el sentido. No podía distinguir quién lo sujetaba con esa fuerza de hierro y su estómago se revolvía de ansiedad. Intentó apartar a la persona, tan débil y herido, desesperado. Izuku, chico, soy yo. Estás bien, estás bien. Parecía que intentaba convencerse de que Izuku estaba bien, vivo. El chico dejó de forcejear y entonces brotaron las lágrimas. Se aferró a la camisa de Aizawa, la sangre manchándole la ropa. Izuku no pudo contener el llanto. Lo siento, Aizawa-san, lo siento mucho, se disculpó una y otra vez mientras Aizawa lo abrazaba fuerte. No pasa nada, niño problemático. No pasa nada, te tengo. Se quedó sin palabras. Había visto al chico derrumbarse antes, pero no era tan grave como esto. Y antes que nada, necesitaba cuidar sus brazos e hidratarlo. Niño, mírame, puedes hacer eso. Eso solo hizo que Izuku llorara más fuerte. No quería esto. No quería que Aizawa estuviera allí, que lo abrazara mientras lloraba patéticamente, que estuviera en su vida. No quería que nadie se encariñara con él porque ahora mismo, solo quería desaparecer. Ser borrado de la existencia. ¿Por qué viniste? Lo empujó de nuevo, sollozando. No se suponía que vinieras. Nadie lo hizo. ¿Por qué no me dejas en paz? Yo solo. Joder, niño problemático, sé que estás molesto. Intenta tranquilizarte, hablamos luego. Por ahora, déjame llevarte a casa y vendarte los brazos, ¿sí? Aizawa estaba usando toda su paciencia con Izuku. No se le daba bien el tema emocional. Para empezar, no tenía ni idea de cómo manejar las suyas. No, déjame en paz, no merezco. Aizawa ya estaba harto, no soportaba ver a Izuku en ese estado. En lugar de acercarse con amabilidad, ignorando el dolor que sentía, se vio envuelto en la ira. Sin poder controlarse, se levantó y recogió al niño. Izuku se revolvió y lloró, abriéndose los cortes recientes en los brazos mientras los subían. ¿Qué demonios haces? Suéltame, déjame en paz. Lo tiraron en el sofá oxidado en medio de la habitación. Las latas de cerveza vacías seguían allí, esparcidas junto con los cigarrillos apagados. Cuando su espalda golpeó el sofá, soltó un grito e intentó levantarse, pero fracasó estrepitosamente. El dolor le recorrió todo el cuerpo ahora que había terminado de dar vueltas. Quédate ahí, le advirtió el hombre con la mirada. No me importa si lo quieres o no, te curaré, nos vamos a casa y punto. Izuku notó la sangre que se filtraba por las heridas abiertas y fijó la mirada en ellas. Cada gota de sangre se deslizaba lentamente por su antebrazo, mezclándose con el tono marrón que había dejado horas atrás. Era satisfactorio ver el rojo fluir, le daba algo en qué concentrarse y, sin darse cuenta, se había desvanecido. Una vez que Aizawa regresó con la bolsa de suministros médicos que había dejado en casa de Izuku por si acaso, se acercó lentamente con paso firme y se sentó junto al chico. Sintió culpa al verlo, pero la ira se desvaneció, pero decidió no desviar a Izuku de su camino. Necesitaba un minuto para relajarse. Empezó por limpiarse la sangre de los brazos y luego pasó a los cortes. Algunos eran más profundos que otros, era evidente que no había pensado en ello, considerando lo irregulares que eran las líneas. Aizawa contuvo el aliento mientras sacaba la aguja y el hilo y se ponía manos a la obra. Fue más difícil de lo que esperaba. Sabía que Izuku se estaba lastimando, pero nunca había visto lo truculento que podía ser el chico con el cuchillo. Le trajo recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo, recuerdos que había guardado bajo llave. Sintió que sus manos temblaban de nuevo cuando Izuku negó con la cabeza al contacto de la aguja con su piel. El silencio era agobiante, de alguna manera, hacía que el aire de la habitación se espesara y le costara respirar a Izuku. Aizawa, por otro lado, parecía decidido a terminar con esto, con o sin la opinión de Izuku. Pero él no quería que lo hiciera. No necesitaba a nadie, simplemente no.
Retiró el brazo bruscamente y la aguja se resbaló, pero antes de que Aizawa pudiera decir nada, la agarró y continuó cosiéndose. Le ardía y sus manos temblaban más que las de Aizawa. Para su alivio, el hombre simplemente se recostó y lo observó. Los puntos estaban desordenados y no se veían bien, pero cuando Izuku terminó, arrojó la aguja en la caja de plástico blanca. Estaba a punto de levantarse cuando Aizawa lo empujó de nuevo. No iremos a ningún lado hasta que me digas qué pasó. No miraba a Izuku mientras hablaba con tono amenazador. Tenía los brazos cruzados y la vista fija en las ventanas cerradas. El chico suspiró y puso los ojos en blanco. De acuerdo, entonces nos quedaremos aquí para siempre, Eraser, dijo, y luego se quedó sentado en silencio, igual que Aizawa. 1 minuto, luego 2, luego 5. No había forma de admitir la derrota, ambos eran firmes en su palabra. Si Izuku decía algo con la mente tan nublada, podía cometer un desliz. No podía decir ni una palabra sobre la Liga de Villanos, era imposible. Y si explicaba cómo había sacado a Yamada de la cárcel, a pesar de haber pactado con villanos, estaba perdido. Bien, si no me vas a decir qué pasó cuando llegaste aquí, al menos dime cómo sacaste a Isashi. Tenía que pedirle un favor a Hiran, supuso que con eso bastaría. Creí que lo habían arrestado, interrumpió al hombre al levantarse, arrepintiéndose al instante. Bueno, se escapó. Cumplí con mi deber, no. Izuku, siéntate, perdiste demasiada sangre. Dijiste que podíamos irnos a casa si hablaba, y lo hice. Vámonos. Aizawa suspiró, se puso de pie y agarró el brazo del chico con suavidad, para no arriesgarse a que se cayera. Bien, vámonos, barra baja. Eri balanceaba los pies en la silla. Se había despertado sola en casa, con la tele encendida, y tenía hambre. No estaba segura de si podía andar libremente por el pequeño apartamento, pero Susan le había dicho que se sentara a esperar a Aizawa en la cocina la última vez que lo vio salir, así que eso hizo. La cocina era un punto ciego al entrar por la puerta principal, por eso Izuku le había dicho que se sentara justo ahí cuando él no estuviera, pero Eri no lo sabía. Como no se movía, cualquier ruido la sobresaltaba. No le gustaba estar expuesta, al descubierto y sola, pero no tener ni idea de qué pasaría si desobedecía la aterrorizaba. Al oír que se abría la puerta, se puso de pie de un salto y corrió hacia ella. Lo que no esperaba era ver a Izuku, magullado y cubierto de sangre, con la mirada apagada junto a Aizawa. Izuku no pareció notarla, más bien, le faltaban las fuerzas cuando pasó junto a ella, entró al baño y cerró la puerta de golpe. La chica se estremeció y miró al cansado justiciero con una expresión entre asustada y confundida. Aizawa cerró la puerta lentamente y entró sin decir palabra. Eri lo siguió como un patito perdido y lo observó mientras se sentaba en el sofá con un suspiro. Hice algo mal. No, no eres tú, chico. Aizawa sostenía su herida con una mano y gimió. Eri pudo ver el rojo en su mano. ¿Estás bien, Sawa-san? Rápidamente se sentó a su lado y buscó las palabras correctas, pero luego, se sintió abrumada con el pensamiento de las personas que la salvaron muriendo y simplemente abandonándola. Lo que Aizawa no esperaba era que el cuerno en su cabeza comenzara a brillar con fuerza mientras lloraba. No tenía ni idea de cuál era su don, si alguien como Chisaki la tenía como rehén, era inevitable que... Parpadeó cuando su torso dejó de latir y los cortes en su rostro dejaron de arder. Levantándose lentamente la camisa, vio que las manchas de sangre dejaban de crecer y se arrancó las vendas. Hipnotizado era probablemente la palabra que buscaba, hasta que una punzada aguda le atravesó el pecho y sintió la sangre bombearle a los oídos. Apretando los dientes, activó su don y, en cuestión de segundos, Eri se desmayó, jadeando. Jadeando, logró atrapar a la chica antes de que cayera y parpadeó un par de veces antes de jadear al tiempo que el dolor en su corazón desaparecía. Permitiéndose controlar su respiración, se inclinó y apoyó la espalda en las almohadas. Por eso te necesita.